¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia Y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? El llamamiento de Dios. La vida cristiana es un llamamiento al deber. El cristiano siempre es llamado para llevar a cabo una tarea. Dios está ofreciendo continuamente al cristiano algo que hacer. Dios nos llama para que seamos útiles en este mundo. Dios llama al cristiano a un privilegio. Calín y Clesis están íntimamente asociadas con la invitación a una fiesta, a un banquete, a dar a alguien la bienvenida a la mesa y al hogar. Dios llama al cristiano a que vaya y goce de su compañerismo, de su hospitalidad, del gozo y de la abundancia de ser su huésped. Dios llama a juicio. Calín y Clesis también están íntimamente asociadas con la citación para comparecer ante un juez y ser juzgado. La vida cristiana concluirá con el juicio que hará Dios. Si un hombre no escucha el llamamiento de Dios, si hace caso omiso de su cita con el deber, si desatiende la invitación de Dios, entonces viene la última llamada, la del ajuste de cuentas. El valor y luminosidad supremos de estas palabras radican en las conexiones a que dan lugar. El llamamiento que viene al cristiano es de Dios y nada más que de Dios. No viene a él porque lo merezca, sino simplemente porque Dios le conocía y le llamó. Jacob no fue escogido porque hubiera realizado alguna proeza superior a cualquiera otra de Esaú, sino únicamente porque Dios le llamó. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 11. Nuestro llamamiento procede directamente de la voluntad de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 30. Otra forma de exponerlo es que el llamamiento de Dios está vinculado a la gracia. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No se trata de que Dios nos escoge porque destaquemos a causa de una bondad o hazaña extraordinaria. Dios nos llama por su misericordia, porque nunca merecíamos ser llamados. La invitación de Dios era algo que no podíamos pretender. Solo el amor de Dios ha sido y es la fuerza motriz de este llamamiento. El llamamiento está vinculado en la paz. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora bien, en el sentido del Nuevo Testamento, paz no es precisamente ausencia de disturbios, sino todo lo que redunda en nuestro mayor beneficio.
El llamamiento de Dios tiene por objeto ayudarnos a madurar hasta conseguir lo que debemos ser para Él y para nuestros semejantes. El llamamiento está vinculado en el compañerismo con Cristo y con nuestros semejantes. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El hombre que oye el llamamiento de Dios y responde, está en camino de una nueva relación con Cristo y con su prójimo. El llamamiento está asociado con la libertad. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Contestar al llamamiento de Dios no es encontrar la esclavitud, sino la libertad. El hombre que responde a la invitación de Dios es liberado del yo y del diablo. El llamamiento está asociado a la esperanza. Un solo cuerpo y espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando un hombre oye el llamamiento de Dios y lo contesta, desaparecen de su vida el pesimismo y la desesperación. Ya no es más un hombre inevitablemente derrotado, sino potencialmente victorioso. Ya no vive más una vida rodeada con interminables frustraciones, sino extendida en ilimitadas posibilidades. El llamamiento está conectado con el deber. Una y otra vez se nos urge andar como es digno de nuestro llamamiento. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió, y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. Es un llamamiento para seguir las pisadas de Jesús. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es un llamamiento a la santificación, no a la impureza. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El hombre que oye y contesta este llamamiento emprende el camino de la santidad. Puesto que quien nos llama es santo, nosotros que somos los llamados debemos ser santos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser tenidos por dignos de este llamamiento. Y eso es algo que hemos de hacer firme por medio de nuestra vida. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Digámoslo de otra manera. Un hombre recibió una dádiva que él sabía bien no merecía. Era tan valiosa que jamás podría recompensarla. Este hombre habría sido tratado con una benignidad tal que ni remotamente era digno de ella. Por eso está obligado a poner su vida al servicio del apasionado empeño de demostrar cuán agradecido está por la dádiva que nunca mereció. Su esfuerzo no resulta del temor ni es producto de buscar crédito, es simplemente el inevitable resultado de un admirable y maravilloso amor. De igual modo, nosotros sabemos bien que nuestras obras pasadas y futuras ni nos hacen ni nos harán merecer ser llamados por Dios. Pero esta es razón más que suficiente para gastar toda nuestra vida esforzándonos por ser dignos del amor que así nos ha honrado aún en contra de nuestros merecimientos. Pero todavía nos queda algo que decir sobre esta idea del llamamiento de Dios. El llamamiento está asociado a la salvación. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oír y contestar el llamamiento significa ser salvado del castigo y a la vez ser fortalecido para hacer frente a la vida en el futuro. Es un llamamiento que nos rescata de la pena y nos reviste de poder. Ahora bien, la salvación es algo escatológico, es decir, que empieza aquí pero que va más allá de este mundo, que empieza en el tiempo pero tiene su consumación en la eternidad. Los cristianos son llamados a ser santos. Santo significa literalmente separado.
Una persona que es santo, en el sentido cristiano del término, es la que se ha separado del mundo para consagrarse a Dios. La santidad, según la enseñanza del Nuevo Testamento, no tiene que ver tanto con la situación de un hombre como con su dirección. El cristiano es el hombre cuya vida se dirige a Dios, que ahora vive con Dios y que en un futuro verá a Dios cara a cara. El cristiano es llamado de las tinieblas a la luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cristiano es llamado de las tinieblas a la luz. Es llamado de las sombras de la muerte, de la frustración y del pecado del mundo a la luz del conocimiento de la vida de Dios. El cristiano no es el hombre que está viviendo sumido en una acumulación lóbrega de tinieblas, sino en la luz de un amanecer que ya apunta. El cristiano es llamado a una vida y a una herencia eternas. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el Nuevo Testamento, la palabra eterna tiene que ver mucho más con caridad que con duración de vida. Eterno o eterna, única y propiamente se puede aplicar a Dios. Por tanto, vida eterna es la clase de vida que pertenece a Dios. Algunas veces esto se expone en otras formas. El cristiano es llamado por Dios al honor y a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la gloria eterna de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, el cristiano es el hombre llamado a la gloria. El llamamiento de Dios demanda mucho, pero al mismo tiempo promete más. Gloria es todo lo que ofrecen los cielos. El cristiano está invitado a participar nada menos que del esplendor de la vida de Dios. El Nuevo Testamento no enfatiza tanto el castigo que el hombre sufrirá como la gloria que perderá si desoye el llamamiento de Dios. Algunas veces este llamamiento vendrá a los hombres a través de otros hombres. Pablo dice a los tesalonicenses que Dios les llamó mediante nuestro Evangelio. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La magna gloria del cristiano es que puede, si quiere, transmitir a otros el mismo llamamiento que él oyó. El cristiano, y esto no quiere decir solamente el predicador, puede ser quien lleve a sus semejantes la gran invitación de Dios a su gloria. Anotemos finalmente que la palabra Kalin se usa 2 veces respecto de Jesús. Se usa con referencia a que Jesús llamó. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y se utiliza con relación a que Jesús había venido a llamar al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús llama a los hombres a un compañerismo con Él y a una nueva vida. El cristiano es el llamado para ser amigo de Cristo y por implicación es llamado a ser un nuevo hombre. Ambas cosas van juntas. La vida cristiana es a la vez una invitación al privilegio, a la responsabilidad y a la gloria. La mayor tragedia de la vida es rechazar esta invitación de Dios. Que Dios os bendiga y hasta el próximo ¿Sabías que? Aquí, en Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación y de bendición. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Has aceptado ya la invitación de Jesús? Si lo has hecho, ¿estás cumpliendo con tu deber de llamar a otros a venir a Él? Ánimo, no desperdiciemos este privilegio de ser llamados hijos de Dios.
cuál es tu respuesta. Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber.